Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. Como era un día agradable, Madame Valmondé decidió ir a visitar a Désirée y su pequeño hijo. Pensar en Désirée con un bebé la hacía sonreír. Le parecía mentira que hubiese pasado tanto tiempo desde que Désirée fuera una criatura, desde que su marido la hubiese encontrado dormida bajo la sombra de una gran columna de piedra. La pequeña despertó y empezó a gritar, llamando a Dada. No sabía hacer ni decir nada más. Algunos pensaron que quizá, en forma espontánea, había caminado sola hasta ese lugar, pues ya tenía edad como para dar sus primeros pasos. Otros creían que había sido abandonada por una banda de tejanos que andaban por el lugar. Con el tiempo, Madame Valmondé dejó de lado todas las especulaciones, excepto que Désirée le había sido enviada por la bondadosa providencia para que ella la amara, ya que no tenía hijos de su propia sangre. Y la niña creció para convertirse en una joven dulce, bella, cariñosa y sencilla. A nadie sorprendió que Armando Avigny se hubiera enamorado de ella a primera vista. Esa era la manera como todos los Avigny se enamoraban, de certero disparo. Lo increíble era que no se hubiese fijado en ella antes, pues la conocía desde que su padre lo había traído de París. Apenas un niño de 8 años, después de la muerte de su madre en aquella ciudad. La pasión que se despertó en él aquella mañana avanzó igual que una avalancha o un incendio en el bosque, como algo inefable que no se detiene ante ningún obstáculo. Pero el señor Valmondé le recordó al joven el origen desconocido de la muchacha y que ella no tenía apellido. A Armando no le importó. ¿Qué podía importar un nombre cuando él podía darle uno de los más antiguos de Luciana? Encargó los regalos de casamiento a París y esperó impaciente a que llegaran. Entonces se llevó a cabo la boda. Hacía 4 semanas que Madame Valmondé no veía a Désirée y a su hijo. Al llegar a la mansión, como siempre le sucedía, se estremeció ante la primera impresión. Era un lugar triste que durante muchos años no había conocido la dulce presencia de una mujer, de una dueña.
el viejo señor Avigny se había casado y enterrado a su esposa en Francia. Ella nunca había vivido en aquella casa. El joven Armando era estricto. Además, bajo su mando, los negros llegaron a olvidar la alegría que habían disfrutado en los tiempos plácidos e indulgentes del viejo amo. La joven madre se recuperaba. El bebé reposaba a su lado, todavía en sus brazos, donde se había dormido. La nodriza estaba sentada frente a la ventana, abanicándose. Madame Valmondé besó a Désirée y la abrazó con ternura un instante. Enseguida miró al niño y se sorprendió por la manera en que había crecido y cómo había cambiado. Lo alzó en brazos y caminó con él hacia la ventana, mejor iluminada. Lo examinó con cuidado. Luego le preguntó a Désirée por Armando. El rostro de Désirée resplandeció de felicidad, mientras comentaba que era el padre más orgulloso del condado, sobre todo porque era varón y que llevaría su nombre. Además, desde el nacimiento del niño no había castigado a ninguno de los esclavos. Lo que decía Désirée era verdad. El matrimonio y luego el nacimiento de su hijo habían ablandado la naturaleza arrogante y exigente de Armando, en forma notoria. Esto la hacía feliz, pues ella lo amaba con pasión. Cuando él arrugaba la frente, ella temblaba, pero lo seguía amando. Cuando él sonreía, no había para ella mayor bendición del cielo. Pero ningún enojo había desfigurado el semblante moreno y atractivo de Armando desde el día en que se había enamorado de Désirée. Cuando el bebé tuvo alrededor de 3 meses, Désirée se despertó una mañana con la sensación de que había algo imperceptible en el ambiente que amenazaba su tranquilidad. Al principio, el sentimiento era demasiado sutil para captar su sentido. Se trataba solo de una insinuación inquietante, un aire de misterio entre los negros, apariciones de vecinos lejanos que apenas podían justificar sus visitas. Luego, un cambio extraño y terrible en el comportamiento de su marido, que ella no se atrevía a pedir que le explicara. Al dirigirse a ella, él desviaba los ojos, despojados del destello amoroso de antaño. Se ausentaba del hogar y cuando estaba en casa eludía su presencia y la del bebé, sin ninguna excusa. Y de pronto, el mismo Satanás parecía poseerlo en su trato con los esclavos. Désirée se sentía tan desgraciada que deseaba morir. Una tarde calurosa, estaba sentada en su habitación. El bebé, semidesnudo, dormía en la cama. Uno de los pequeños mestizos, también semidesnudo, estaba de pie refrescando despacio al niño con un gran abanico de plumas de pavo real. Miró primero a su hijo y luego al niño que estaba de pie a su lado. Así una y otra vez. De pronto no pudo sofocar un grito. Es más, ni siquiera se dio cuenta de lo que había pronunciado en voz alta.
La sangre se le heló en las venas y un sudor húmedo le empapó el rostro. Hizo salir al niño mestizo de la habitación, mientras ella permanecía inmóvil, con los ojos clavados en su hijo, y su rostro se convertía en la imagen misma del terror. Poco después, su marido entró en el aposento. Se acercó a la mesa y, sin prestarle atención, empezó a buscar entre los varios papeles que la cubrían. Lo llamó varias veces, pero él no le prestó atención. Lo tomó del brazo y con un tono desgarrador le preguntó qué le estaba pasando a su hijo. Fríamente, pero con suavidad, Armando le apartó la mano. Le respondió gentilmente que el niño no era blanco. Significaba que ella tampoco era blanca. Desirée se defendió. Ella era blanca, su cabello castaño, sus ojos grises, su piel clara, sus manos más blancas que la de él. Por respuesta, Armando la miró con crueldad y se fue, dejándola sola con el niño. Desirée le escribió una carta desesperada a su madre, contándole lo sucedido. Su marido le había dicho que no era blanca. Le rogaba a su madre que le dijera que no era cierto. Estaba angustiada, se sentía morir. La respuesta fue breve. Mi querida Desirée, regresa a casa. Regresa a tu madre que te quiere. Ven con tu hijo. En cuanto llegó la carta, Desirée la llevó al estudio de su marido y la puso sobre el escritorio delante de él. Ella parecía una estatua de piedra, callada, pálida, inmóvil. En silencio y fríamente, él recorrió con la vista las palabras escritas. No dijo nada. Desirée le preguntó a Armando si debía irse. Sí, vete, respondió él secamente. Quiero que te vayas. Armando pensaba que Dios había sido injusto y cruel con él, y sentía, de algún modo, que le pagaba al Señor con la misma moneda cuando desgarraba así el corazón de su mujer. Además, ya no la amaba. Grande había sido la injuria, por inconsciente que fuera, con la que ella había manchado su casa y su nombre. Ella le dio la espalda, como si la hubiesen aturdido de un golpe, y caminó despacio hacia la puerta, con la esperanza de que la volviese a llamar. Adiós, Armando, gimió. Él no respondió. Fue su última venganza contra el destino. Desirée salió a buscar a su hijo. Lo tomó de los brazos de la nodriza sin ninguna explicación y descendió los escalones y se alejó bajo las frondosas ramas de los árboles siempre verdes. Era una tarde de octubre. El sol empezaba a hundirse en el horizonte. Afuera en el campo, los negros recogían algodón. Desirée no se había cambiado el salto de cama, blanco y fino, ni las chinelas que llevaba puestas. Nada cubría sus cabellos y los rayos de sol arrancaban destellos dorados de sus mechones castaños. No se dirigió hacia el camino ancho y transitado que conducía a la distante plantación de sus padres. Caminó a través de un campo desierto,
donde el rastrojo lastimó sus exquisitos pies, calzados tan delicadamente, e hizo trizas su camisón vaporoso. Desapareció entre los juncos y los sauces que crecían enmarañados a orillas del profundo e indolente pantano, y nunca más regresó. Semanas después, en la casa de Armando, tuvo lugar una curiosa escena. En el centro de un patio posterior había una gran hoguera. Armando repartía, entre media docena de negros, el material que mantenía vivo el fuego. Una elegante cuna de madera de sauce, con todos sus primorosos adornos, fue puesta en la pira, junto con un ajuar de bebé recién nacido. También había vestidos de seda, otros de raso y de terciopelo, sombreros y guantes de excepcional calidad. Lo último en desaparecer entre las llamas fue un pequeño manojo de cartas que Desirée le había mandado durante los días de su vida en común. Quedaba una hoja suelta en la parte de atrás del cajón de donde había tomado el manojo, pero no era de Desirée. Pertenecía a una vieja carta de su madre dirigida a su padre. En la carta pudo leer lo siguiente: agradezco a Dios por haberme bendecido con tu amor, mi amado esposo. Y por sobre todo, agradezco noche y día al buen Dios por haber dispuesto de tal manera nuestras vidas, de forma que Armando nunca sabrá que su madre, quien lo adora, pertenece a la raza que ha sido marcada a fuego con el estigma de la esclavitud. El hijo de Desirée, de Kay Chopin.